primero recordando algunas cosas que ustedes debieran saber de biología celular o biología. Tenemos el citoplasma, que es una estructura tipo G, ¿cierto? Que está rodeado por la membrana plasmática, ¿cierto? En donde está contenido también, contiene material hereditario, producto de los organelos. Aquí un organelo fundamental es el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es la estructura encargada de mover material en la célula. Existen dos tipos de retículos, un retículo endoplásmico liso y uno rugoso. El liso es el que carece de estas punteaduras que se ven aquí en la superficie, que corresponden a los ribosomas, ¿ya? Carece de ribosomas. Los ribosomas, existen cientos, miles de ribosomas en realidad, por cada célula. Son las estructuras encargadas de generar proteínas. Existen ribosomas libres y unidos, como ustedes pueden ver, al retículo endoplásmico a través de la célula. Dependiendo del tipo de ribosoma que encontremos en una célula, es el tipo de proteínas que se sintetizan, ¿verdad? Las proteínas se sintetizan específicamente, adquieren una marca de destinación que las lleva a un lugar específico. La mitocondria es un organelo fundamental en todas las células, esto ya se los he repetido. Es la estructura encargada de producir cierta energía a través de reacciones químicas. ¿Qué es lo que ocurre en la mitocondria? ¿Cierto? No es la mitocondria específica, pero parte del mecanismo que lleva a la producción energética en este organelo es la ruptura de moléculas complejas como son grasas e hidratos de carbono, ¿cierto? Que es la energía química, que entre paréntesis resulta de la energía luminosa, en el caso de las plantas, ¿cierto? Que proviene del sol. La mitocondria además controla los niveles de agua y otros materiales en la célula, recicla y descompone, ¿cierto? Materiales como proteínas, grasas y hidratos de carbono. Recuerden ustedes una cosa bien relevante, que las proteínas tienen lo que se llama una vida media, ¿cierto? Es decir, no son eternas. Hay proteínas que duran mucho más que otras, hay proteínas que tienen una vida relativamente corta. Entonces hay todo un reciclaje. Ese reciclaje implica que se liberan, cuando hay descomposición, las unidades básicas, en este caso los aminoácidos, ¿verdad? Que son utilizados para la síntesis de nuevas proteínas. ¿Ok? El aparato de Golgi, ¿cierto? Es la estructura encargada de empacar las proteínas. Mueve materiales dentro de la célula y hacia afuera de la célula a través de vesículas que se generan a partir de las membranas que forman este organelo. Los lisosomas en el caso de las células vegetales participan en la digestión de macromoléculas, dado que contienen enzimas hidrolíticas. Están encargados también de transportar material no digerido hacia la membrana celular para que pueda ser eliminado hacia el exterior. ¿Ya? La célula deja de funcionar si los lisosomas pierden también funcionalidad, de manera que son estructuras bien interesantes desde el punto de vista de la funcionalidad que ellos tienen o la mantención de la estabilidad celular. Aquí ya tenemos un organelo típico de las células vegetales, que son las vacuolas. Las vacuolas son sacos, ¿cierto?, definidos por una membrana, que funcionan como almacenaje, digestión y remoción de desechos. En el caso de las plantas, además, la vacuola contiene agua, y este contenido de agua de la vacuola es lo que permite mantener la forma de la célula. Cuando pensamos, por ejemplo, en tejidos meristemáticos, ¿cierto? Que son estos tejidos, o estas células, mejor dicho, indiferenciadas, estas presentan varias vacuolas pequeñas.
y en la medida que la célula se va diferenciando, estas vacuolas se van fusionando entre sí, ¿cierto? Para alcanzar una vacuola única, que en una célula diferenciada puede representar hasta el 90% del volumen celular. O sea, tenemos una gran vacuola que ocupa el 90% del volumen de la célula y en el resto, ¿cierto?, están los otros organelos. Entonces, ¿qué tipo de vacuolas tenemos? Ya, vacuolas de alimentos formadas por fagocitosis, vacuolas tráctiles que bombean agua hacia afuera de la célula, una vacuola central que está definida por una membrana que se llama tonoplasto. En ese tonoplasto existen una serie de transportadores encargados de mover hacia la vacuola sustancias que pueden tener algún nivel de toxicidad, por ejemplo, para evitar que ésta ejerzan un daño a nivel del citosol. ¿Qué sustancias, por ejemplo, se pueden almacenar en la vacuola? Cuando una planta está sometida a un ambiente con exceso de sales, en el tonoplasto existen transportadores para iones sodio, iones cloruros, que lo bombean, ¿cierto?, de manera activa hacia el interior de la célula, y de esta manera entonces se evita que esos elementos puedan ejercer un efecto negativo sobre la estructura celular. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de la vacuola? Como dice aquí, almacenar sustancias orgánicas, tales proteínas, ¿cierto? Particularmente en aquellas semillas que almacenan proteínas en el estado seco. También la vacuola es el principal repositorio de iones inorgánicos, tales como el potasio y el cloro. Funciona como un compartimiento lisosomal, es decir, en la vacuola también hay degradación de macromoléculas, ¿ya? Estas macromoléculas que llegan y que pueden participar en un recambio, ¿sí? Entonces las vacuolas son únicas de las células vegetales. Sí. ¿Están en otro tipo de células? En las plantas son donde fundamentalmente existen. En otros organismos no existe la vacuola tal cual está definida para un sistema vegetal, ¿ya? Por ejemplo, las células animales no tienen vacuola, ¿ya? Además, ¿cierto?, es un sitio de depósitos para moléculas de desechos que pueden ser dañinas en el citoplasma, ¿ya? Las plantas producen ciertas sustancias de defensa que tienen un nivel de toxicidad, y esa molécula se almacena en el citosol, en la vacuola, ¿cierto? Y muchas veces son moléculas que se degradan enzimáticamente, y entonces la enzima que degrada esa molécula está en el citosol y el producto está en la vacuola. De manera que cuando un herbívoro, por ejemplo, rompe la integridad celular, ¿cierto?, queda en contacto el compuesto tóxico con su enzima, lo degrada y le ejerce un efecto al organismo predador en este caso. La planta se defiende porque, por ejemplo, hay ciertas moléculas que son inhibidoras de la respiración celular. Las plantas acumulan unos metabolitos que se llaman glucósidos cianogénicos, que es una azúcar, ¿cierto?, una glucosa unida a un grupo cianuro, ¿ya? Y cuando se hidroliza eso, se libera el cianuro, que sabemos que es tóxico para la respiración celular, ¿cierto? Entonces la planta, para evitar ese daño, mantiene separados compuestos de la enzima que hidroliza y de esa manera se protege. Entonces funciona como un producto, una estructura de almacenaje de estos metabolitos de desecho. Más funciones de las vacuolas: ayudan a protegerse contra lo que decía antes, organismos predadores, porque contienen sustancias que son tóxicas o desagradables al sabor, de manera que el herbívoro no las consume, ¿ya? Protege la integridad celular. Al acumular agua, ¿cierto?, facilita el crecimiento de la célula vegetal, ¿cierto?, producto del aumento de volumen que genera, o la presión que genera el agua al interior de la célula. ¿Cómo se generan las vacuolas?
¿cierto? Como dije ya, se desarrollan por la unión de pequeñas vacuolas que están en células diferenciadas, derivan del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi, de las membranas de ambos organelos. ¿Ya? Y aquí podemos ver, ¿cierto? El volumen que ocupa la vacuola, como decía antes, está definida por esta membrana que se llama tonoplasto. En algunas especies, ¿cierto?, representa el 90% del volumen celular, y en esas especies acumula el 90% de agua la vacuola. Entonces, uno de los ejemplos para que no se les olvide es la lechuga. La lechuga, ¿para qué la usamos? Para bajar de peso, ¿cierto? ¿Sí? La lechuga en términos nutricionales es un alimento bastante pobre, porque cuando consumimos una lechuga que está fresquita, contiene fundamentalmente entre un 80% de agua, un 80 a un 90% de agua, ¿ya? Y un 10% de fibra. Y dentro de ese 10% de fibra y nutrientes que pueda haber, la nutrición que nos entrega la lechuga es muy poquita. Entonces, claro, nos sacia la necesidad de alimentarnos, pero no nos nutre. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a consumir lo que tenemos acumulado de reserva. Y por eso bajamos de peso, ¿ya? Pero la lechuga en sí no es un alimento que uno pueda decir, voy a comer pura lechuga y con eso voy a estar bien, ¿sí? Porque no es completo. Entonces, el tonoplasto es una membrana simple, no doble, que contiene proteínas transportadoras que mueven sustancias en forma activa, ¿cierto?, desde el citosol a la vacuola y desde la vacuola al citosol. Hay diferentes tipos de vacuolas, ¿cierto?, que funcionan dentro de la misma célula. Van a acumularse dentro del mismo tejido, mejor dicho, no en la misma célula, ¿ya? Y contienen parte de lo que se llama la savia también en el sistema. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo eso que está en la célula pequeñita arriba y que se ve en color amarillo son las pequeñas vacuolas en un tejido meristemático, por ejemplo. Ese tejido meristemático comienza a crecer, ¿cierto?, y a diferenciarse en una célula específica, por ejemplo, parénquima, xilema, floema, lo que sea, y alcanza una vacuola, en este caso, única. En este caso, la vacuola va a contener agua, que es, como ustedes pueden ver ahí, gran parte del volumen celular. El resto de los organelos, todas las estructuras están localizadas en la periferia. ¿Ya? Eso es porque, vamos a ver un poquito más adelante, cuando uno mira cloroplastos, los ve siempre moviéndose por la periferia, porque la vacuola, ¿cierto?, obliga, dado la estructura de citoesqueleto que tiene una célula vegetal, deja solamente una fracción del volumen para que puedan instalarse o estar el resto de los organelos. Profe, Dígame. cuando usted comentó el tema de los cloroplastos, recuerdo en la clase que mencionaba que, claro, alrededor de la hoja, por ejemplo, se ganaban los cloroplastos, pero en la noche, por ejemplo, se ganaban todo en el centro. O sea, No, cuando hay mucha luz. Cuando hay poca luz, claro, se dispersan porque normalmente va a depender del contenido de agua que tenga la vacuola. Porque la vacuola, acuérdate que se expande y se contrae, claro, dependiendo del contenido de agua. Entonces, cuando se contrae la vacuola, queda espacio para que los cloroplastos se dispersen. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos una cosa que es también, para que lo vean, por qué la vacuola es tan relevante. A la izquierda tenemos una vacuola que se llama túrgida, ¿ya? Una célula completamente túrgida. ¿Qué quiere decir una célula completamente túrgida? Que tiene la máxima capacidad de agua que puede contener. Esa agua, ¿cierto?, ejerce presión. Y la presión que ejerce es en todas las direcciones de la célula. Si esa célula fuera esférica, y no tuviera pared celular, tendría que ser esférica porque la presión es equivalente, ¿verdad? Entonces, como la pared celular tiene una orientación definida, la presión se ejerce con mayor potencia en una dirección de la pared celular que en otra. Entonces, eso explica por qué las células vegetales tienden a ser más alargadas que anchas. ¿Ya? La organización que tiene la pared celular. Entonces, tenemos una célula completamente hidratada, que es lo que vemos acá, ¿cierto? Una planta que se ve túrgida, y una célula, ¿cierto?, que ha perdido contenido, la vacuola ha perdido contenido hídrico. Ustedes pueden ver que se separa de la pared celular, ¿cierto?, que es lo más externo,
Y al perder cierto contenido de agua, se torna en una célula flácida, ¿ok? Que se ve acá, en términos prácticos, como lo vemos, una planta que está marchita, ¿cierto? Una planta que no tiene el contenido de agua suficiente, por lo tanto, está completamente marchita. Cuando esa planta, ¿y por qué está marchita esa agua, esa planta? Porque los tubos cinemáticos, ¿cierto?, perdieron más agua que la que fueron capaces de absorber. Cuando esa planta tiene, como dije en alguna clase anterior, ¿cierto?, una gran cantidad de tubos cinemáticos con aire, esa planta se muere, por mucho que la saturemos de agua. ¿Ok? Bueno, acá tenemos algunas características especiales que contienen las vacuolas. Por ejemplo, esta es una betarraga, ¿cierto?, que almacena en la vacuola este pigmento que se llama antocianina, que le da el color, ¿cierto?, intenso a la célula. Y ustedes habrán visto, habrán consumido, habrán preparado alguna vez betarraga cocida, que la cantidad de pigmento que libera este tejido es enorme, ¿cierto? Ustedes lo ponen, lo cortan y ya las células empiezan a liberar agua porque hicimos un daño, y si se pone a hervir, parte del pigmento sale de la vacuola, ¿verdad?, y tiñe todo el agua. ¿Ok? Pasa cuando uno va al baño, güey. También. ¿Ya? Entonces, otro aspecto importante de la vacuola es que es una parte integral del sistema de endomembranas de la planta. ¿Ya? Está presente, como dije antes, solo en células vegetales. ¿Ya? Algunas son ricas en pigmentos, lo que le da un color a la célula. No tenemos que confundir aquí una cosa interesante, lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay ciertos pigmentos que se encuentran en los plastidios y que le dan color a la planta, por ejemplo la clorofila, que le da el color verde, pero se encuentra en los plastidios. Y hay otros pigmentos que se encuentran en la vacuola y que también le dan una coloración a la célula en donde se localiza. Entonces, en aquellos casos en que la vacuola tiene pigmentos, ¿cierto?, esos pigmentos también contribuyen al color. En el caso, por ejemplo, de la betarraga, ¿cierto?, es la presencia de antocianinas. Al igual que las vesículas, las vacuolas son organelos o sacos rodeados por una membrana simple, ¿cierto?, que presenta transportadores para su funcionalidad. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente lo que me interesa que se recuerden de la vacuola es que es el órgano que mantiene la turgencia celular, ¿cierto? Si está full agua, la planta está túrgida. Si está perdiendo agua, si no tiene agua suficiente, la planta está marchita. Otro organelo típico de las células vegetales son los plastidios. Los plastidios son componentes típicos de las células vegetales y son clasificados y denominados en función del pigmento que ellos contienen. Cada plastidio está rodeado por una membrana doble, ¿ya? Que generan estos sacos aplanados. En algunos casos la membrana interna, ¿cierto?, forma un sistema membranoso que se llama tilacoide, en el caso de los plastidios que participan en la fotosíntesis, y la parte fluida que queda libre de la membrana se llama estroma. ¿Okay? Ya lo vamos a mirar. Entonces aquí veamos, esto creo que lo vimos en alguna clase, ¿no? ¿No? Bueno, aquí tenemos cuál es el desarrollo de proplastidio a plastidio. En una semilla, ¿cierto?, la estructura que existe en un tejido indiferenciado, como son las células meristemáticas, tenemos proplastidios, que son organelos pequeños, incoloros, que no tienen pigmento, y con bajo nivel de diferenciación. Esos proplastidios están presentes en los ápices meristemáticos, ¿cierto?, del ápice y de la raíz, ¿ya? Y son los que se desarrollan en otros plastidios en la medida que la célula se va diferenciando. Entonces, aquí tenemos, piensen ustedes,
los proplastillos que están presentes en una semilla, ¿cierto? En el embrión de una semilla. Esa semilla la ponemos a germinar. Si germina en luz, ¿cierto? Se va a transformar en un organelo, una hoja verde, ¿sí? Que contiene cloroplastos y que tienen esta estructura. Si la germinación de la semilla la hacemos en oscuridad, ¿cierto? Producto que no tiene luz, no desarrolla cloroplastos y se denomina etioplasto. Es una estructura incolora, ¿ya? El cloroplasto puede dar origen a una estructura que se llama cromoplasto, que contiene otros pigmentos distintos a la clorofila, como por ejemplo los carotenos, ¿ya? Que le dan el color, ¿cierto?, a los tomates, que le dan el color a la zanahoria, ¿cierto? Son pigmentos ricos son cloroplastos ricos en plastidios, perdón, ricos en otros pigmentos. Ahí tenemos esa relación. En esta época, en otoño, ¿qué es lo que pasa? En un cromoplasto mayoritariamente existe clorofila, que le da el color verde, pero también existen otros pigmentos como los carotenos en menor proporción. En esta época, ¿cierto?, la clorofila, en las plantas que pierden hoja, la clorofila comienza a degradarse, el plastidio, el cloroplasto comienza a también desorganizarse y se genera un cromoplasto. Por eso que la hoja se torna amarilla, ¿cierto?, porque pierde su contenido de clorofila. En aquellos órganos de reserva donde no existe pigmentos, donde no hay fotosíntesis, el proplastidio se convierte en un plastidio de reserva que se llama leucoplasto. Leucoplasto porque carece de pigmentos. Y estos leucoplastos funcionan almacenando distintas sustancias. Los amiloplastos almacenan almidón, por ejemplo, en el caso de la papa. Los celayoplastos almacenan proteínas, ¿ya? Lípidos, por ejemplo, en el caso de las semillas que se usan para extraer aceites, y los proteinplastos, claramente, son los que almacenan proteínas. El almacenaje de proteínas en plantas es relativamente pobre. Las plantas no son una fuente rica en proteínas, ¿ya? Sí hay algunas especies que acumulan lípidos, que son, ¿cierto?, las oleaginosas que usamos para extraer aceite, pero mayoritariamente la fuente energética que acumulan las plantas es almidón, ¿ya? ¿Las leguminosas, profe? Las leguminosas, algunas, las leguminosas mayoritariamente almidón. Por ejemplo, el poroto, las habas, las arvejas, ¿cierto? Esas son almidón. Hay dentro de las dicotiledonias estas plantas como el raps, la maravilla, ¿cierto?, que acumulan lípidos. ¿Ok? Profe, una duda más. Por ejemplo, los árboles que son como el ciruelo, tienen una forma morada, ¿a qué se debe? Esos tienen pigmentos en la hoja, así como la betarraga, ¿cierto?, que le dan el color que enmascara un poco la clorofila. Hay clorofila porque hacen fotosíntesis, ¿ya? Pero le dan una coloración. La vacuola domina el contenido. Bueno, aquí tenemos probablemente dentro de los plastidios el organelo más relevante, que es un cloroplasto, lo que les comentaba antes. En el cloroplasto la principal diferencia con un proplastidio es que el sistema de membranas que está desorganizado en el proplastidio comienza a organizarse, particularmente la membrana interna, formando este sistema membranoso que se llama tilacoides, ¿ya?, que son pequeños sacos formados por la membrana. Esos tilacoides se agrupan formando una grana, ¿cierto?, que son agrupaciones de tilacoides. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que si ustedes ven, son completamente verdes porque son células ricas en clorofila, ¿cierto?, cloroplastos, pero fundamentalmente clorofila, porque el organelo es el cloroplasto, en donde se produce la captura de la luz, ¿ya? En esa membrana tilacoide ocurren las reacciones fotoquímicas de la fotosíntesis. Cuando lo vean, las reacciones fotoquímicas implican la captura de la luz, ¿cierto?, energía luminosa, y su conversión en energía química. ¿Ok? El espacio que queda libre de este sistema membranoso, ¿cierto?,
es lo que se llama el estroma. El estroma es equivalente al citosol de la célula vegetal, al citosol completo. Y en este estroma están localizadas las enzimas que participan en la fijación de anhídrido carbónico. En el estroma está toda la maquinaria fijadora de CO2, ¿ya?, para generar azúcares. O sea, en ese pequeño organelo, que hay muchos dentro de las células, ¿cierto?, tenemos una fábrica productora de compuestos altamente energéticos. ¿Okay? Ya lo van a ver más en detalle. Aquí se ve la estructura. Esto como se ve en una fotografía, ¿cierto? Aquí está lo que les decía antes de la localización de los cloroplastos y este movimiento de ciclosis, ¿verdad?, que es por la periferia. Eso es en parte por el citoesqueleto de la célula y por la existencia de la vacuola. ¿Ok? Los plastidios, los cloroplastos particularmente, también se movilizan en función de la intensidad luminosa que reciben. Normalmente cuando la intensidad es muy alta, ¿cierto?, para evitar el daño que provoca el exceso de luz, los cloroplastos están localizados en la periferia. Cuando es más baja la luz, ¿cierto?, tienden a, para asimilar, ¿cierto?, la capacidad de absorción de luz, se distribuyen completamente en la superficie. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuál es la función del estroma? Disculpe. El estroma participa en la fijación de CO2, fundamentalmente, y generación de azúcares. ¿Cierto? Bueno, los cromoplastos, ¿cierto?, son plastidios que carecen de clorofila, pero sintetizan y retienen pigmentos carotenoides. Los pigmentos carotenoides son los responsables de los colores amarillo, naranja y rojo, que presentan muchas flores, hojas viejas, algunos frutos y algunas raíces, como por ejemplo la zanahoria, ¿cierto?, que es rica en caroteno, porque tiene que es rica en caroteno, entonces es rica en esa coloración naranja que nosotros le conocemos. Ya vimos que la importancia que tienen los carotenos es que son precursores de la vitamina A, ¿sí?, que permite tener una buena visión. ¿Ya? En los países donde la gente tiene mala ingesta de este tipo de pigmentos, ocurre esta enfermedad que se llama ceguera nocturna, en que la gente pierde la visión, particularmente los niños, y hay una cantidad enorme de niños que se mueren. Los leucoplastos, ¿cierto?, como dije antes, son plastidios no pigmentados que sintetizan almidón, mientras otros pueden sintetizar aceites o proteínas. ¿Ya? Si un leucoplasto, por necesidades cualquiera de la planta o por condiciones de almacenaje, recibe luz, ¿ya?, se puede transformar en cloroplasto. Habrán visto que en esta época de invierno, cuando se almacena o se deja papa en las casas y las papas reciben luz, parte de ella comienza a tornarse verde, ¿sí? Entonces la gente sabe que esa parte verde no hay que consumirla, porque cuando la papa entra en esa condición acumula ciertos alcaloides que pueden tener algún grado de toxicidad. Comerse una papa con un poquito de eso probablemente no pasa nada, porque cuando se hierve se va a degradar, pero si está la papa completa en esa condición, ¿cierto?, la gente sabe que no se puede comer, no se puede consumir porque acumula esta sustancia. Y el tornarse verde significa que ha desarrollado cloroplastos y entonces algo de fotosíntesis comienza a realizar ese tubérculo que inicialmente es una estructura de reserva. ¿Ya? Entonces, habrán visto que la papa, ¿cierto?, si bien es un órgano de reserva, también funciona como un órgano de reproducción, una reproducción vegetativa, ¿cierto?, porque tiene dentro de la superficie de la papa ciertas zonas meristemáticas, ¿cierto?, que se activan cuando las condiciones son favorables y son capaces de generar una planta completa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Este proceso es irreversible? Tipo, si a la papa
En este caso... O sea, si genera plastidio ya no se acumulan estas sustancias y no... Ya no vuelve a ser leucoplasto. No, no vuelve a ser leucoplasto. Esa parte de la papa no. Fíjense, es bien común en esta época que empiezan a aparecer zonas verdes en la papa, entonces la gente cuando las pela elimina esa parte de la papa. ¿Sí? Entonces los leucoplastos pueden transicionar a cloroplastos Ah, y viceversa. No, a viceversa no. No, a viceversa no. Los cloroplastos se degradan hasta cromoplasto, pero no a leucoplasto. ¿Ya? Bien, otro órgano que también es propio de las plantas, pero no es único, es la pared celular. La pared celular, ¿cierto?, está presente en células vegetales y también en bacterias, ¿ya? Y es la estructura que sostiene la integridad celular y la protege. La pared celular es una estructura rígida que se ubica por fuera de la membrana plasmática, ¿cierto? Y es la encargada entonces de dar forma a la célula vegetal. Entonces, vamos a discutir cuáles son las funciones, cuál es la estructura y cómo se sintetiza, cuáles son los componentes estructurales y algunos conceptos de las microfibrillas celulosas. Entonces, en términos de pared celular, existe una pared primaria que está presente fundamentalmente en tejidos primarios, estos tejidos poco diferenciados, ¿ya?, particularmente meristemas, y una pared secundaria. ¿Ya? La pared secundaria aparece cuando la célula ha dejado de crecer, ¿cierto?, y ya está altamente diferenciada. Por ejemplo, una célula cinemática, ¿cierto?, es una célula que tiene una pared secundaria rica en lignina, ¿ya?, lo que le da esta resistencia y dureza. Vamos a ver cómo se expanden las células, cómo se relajan, ¿cierto?, cuando hay cesación de la expansión y un breve resumen. Entonces, aquí tenemos una cosa que es súper interesante respecto de la pared celular. ¿Cuáles son las principales funciones? Las funciones primarias. Regulan el volumen celular, determinan la forma celular. Si ustedes se fijan aquí, tenemos dos estructuras distintas. Ahí tenemos la epidermis de un pétalo, ¿cierto?, en una flor, que tiene una estructura bien definida, y aquí tenemos la epidermis de una hoja, en que esa célula epidérmica está generando un tricoma, ¿cierto?, que es un tricoma de defensa, ¿ya? Y esa diferencia en la forma está determinada por la pared celular, ¿ok? Y también la pared celular es muy importante en la adhesión que experimentan las células, cómo se une una célula con otra, ¿cierto?, y forma esta estructura compacta. ¿Cuáles son las funciones secundarias que tienen las paredes celulares? Bueno, están involucradas en el transporte, ¿cierto?, en la defensa y en la reproducción. ¿Sí? Desde el punto de vista del uso que nosotros hacemos de esta estructura, es muy relevante porque usamos varios productos que surgen de ella, ¿cierto? Usamos papeles, textiles, fibras, como el algodón, etc. Desarrollamos plásticos, obtenemos geles, etc. O sea, el uso que se hace de la pared celular es enorme. Toda la celulosa que se obtiene de una planta, ¿cierto?, se extrae desde la pared celular vegetal. Ese es el principal órgano que contiene esta estructura. Acá en esta diapositiva también podemos ver que en un mismo corte, ¿cierto?, de una estructura celular, que puede ser una hoja, esto por ejemplo, vemos que hay distintos tipos celulares, ¿cierto? Y esos distintos tipos celulares están determinados por la presencia de la pared celular. Es la pared celular la encargada de generar esa forma. Entonces, hay una forma de eliminar la pared celular de una célula vegetal. Cuando un patógeno,
un hongo, por ejemplo, ¿cierto?, invade una célula vegetal, usa una batería de enzimas para degradar esta pared e ingresar al citosol, ¿cierto?, con el fin de obtener los nutrientes. Y ahí está. Entonces, basado en ese conocimiento, en el laboratorio nosotros podemos eliminar la pared celular de las células vegetales y obtener estas estructuras esféricas que ustedes pueden ver ahí, que se parecen a una célula animal, que se llama un protoplasto. El protoplasto es una estructura, ¿cierto?, obtenida mediante manipulación, no es una estructura natural, que contiene todos los componentes de la célula menos la pared celular. ¿Ya? No es el equivalente, podría ser el equivalente a una célula animal, ¿cierto?, pero con las diferencias que esta estructura va a tener una vacuola y va a tener plastidios, ¿cierto?, cosa que no tiene la célula animal. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia que tiene desde el punto de vista biotecnológico el poder trabajar con protoplastos? Yo les he comentado, ¿cierto?, que las plantas solo se recombinan entre ellas cuando hay compatibilidad genética, ¿cierto? Si una especie no es compatible con otra, no hay ninguna posibilidad de recombinación o de reproducción. En cambio, si yo obtengo protoplastos de especies no compatibles, puedo hacer una fusión de protoplastos. ¿Ya? Fusionar esos protoplastos y lograr que ese protoplasto, que es una célula viable, una célula totipotencial, ¿cierto?, que resulta, genere una planta completa. Es como, no sé si será siempre el durazno plátano, vendría siendo. No, el durazno plátano es porque se produce una recombinación de tejidos, ya no de protoplastos. Entonces, si yo hago esa manipulación, ¿cierto?, tengo una planta híbrida. De hecho, la primera vez que se hizo fusión de protoplastos, yo era estudiante todavía, así que calculen ustedes el tiempo, fue una planta híbrida entre papa y tomate. ¿Ya? Y lograron obtener, ¿cierto?, una planta que producía en las raíces tubérculos y en la parte aérea tomate. Como en todos estos desarrollos hay siempre intereses comerciales. A los productores de semillas probablemente no les conviene, o no les convino en aquella época, ¿cierto?, tener un producto que fuera productor de dos especies distintas cuando el mercado de semillas es separado. Pero probablemente una de las alternativas que se va a tener que evaluar para el futuro, ¿cierto?, pensando en esto que comentamos en la primera clase, que tenemos que aumentar la producción de alimentos, esto es la más eficiente, es tener estos cultivos múltiples, ¿cierto?, o plantas que produzcan más de un tipo de producto. ¿Sí? Probablemente esa va a ser una forma de mejorar la eficiencia del cultivo, porque imagínense ustedes, en un lugar donde cultivamos papa, ¿cierto?, en una hectárea de papa, si además cultivamos tomate, el beneficio que se obtiene en la misma superficie es significativo. ¿Sí? Profe, ¿y estas plantas no hacen que se favorezca la demanda? O sea, que si exista más demanda de nutrientes ¿En el suelo? No, porque es la misma planta. Y la planta está haciendo fotosíntesis igual. Si es un híbrido, es una planta, digamos, que tiene esa situación. Probablemente la planta en sí puede que necesite más, porque efectivamente tiene una demanda en la parte aérea de llenar frutos que no tenía antes. ¿Ya? Puede ser que sí. Pero eso, en definitiva, en el manejo agronómico que se tiene que hacer, hay que ir viendo cómo se logra que la planta exprese el máximo potencial. Que es parecido a lo que se hace ahora, porque si tú tienes un cultivo de papa, tienes que fertilizar, ¿cierto?, para que la papa produzca igual el máximo potencial. ¿Ya? Pero efectivamente sí puede haber una mayor demanda, pero la planta en sí tiene que ser suficiente para producir frutos arriba y tubérculos en la raíz. ¿Por qué? Porque la célula, ¿cierto? Cuando ustedes, fíjense ustedes, esta es una cosa bien interesante. Cuando tenemos la fusión de dos células,
piensen ustedes en estas que están aquí juntitas. Esta piensen que es un tomate y esta una papa. Tenemos tres posibilidades de fusión, que se fusionen todos los organelos en forma simultánea, ¿sí? ¿La descendencia de esa planta también va a ser híbrida? No, técnicamente no es un híbrido, ¿cierto? Podría considerarse un híbrido entre dos especies, ¿ya? Pero es, a ver, sí es un híbrido, pero no desde el punto de vista de lo que ocurre normalmente, que los híbridos son estériles, ¿ya? En este caso no necesariamente son estériles, ¿ya? Entonces, lo que estaba comentando, se puede funcionar completo. ¿Y qué significa completo? Fusionar el material genético, el núcleo con el núcleo, ¿cierto? Y ahí tenemos una fusión completa, pero también tenemos fusión de organelos, los plastidios y las mitocondrias. Entonces puede haber un híbrido en que se fusionen todos los organelos simultáneamente, y eso sería lo más completo, o que se fusione el núcleo, ¿cierto? Y queden los plastidios de una especie, las mitocondrias de la otra, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener dentro de la descendencia una población que hay que asegurarse cuál es lo que uno quiere. Si yo quiero que tenga una alta producción de tomate y de papa, ¿cierto? De tubérculo, tengo que hacer la selección que se va a obtener, porque yo, a priori, ¿qué es lo que se hace aquí? Se fusionan esas dos células. La célula fusionada, que pensemos que es esta, yo hago que regenere pared celular, ¿cierto? Y una vez que regenera pared celular, recién se puede dividir. Esto que se pueda dividir significa que si yo la estoy cultivando, ¿cierto? En condiciones artificiales, de esas células van a generarse plantas enteras como las que ustedes ven acá, ¿ya? Eso lo podemos obtener a partir de una célula que resulta de la fusión, ¿cierto? Que es la base de la totipotencialidad celular vegetal. Profe, Dígame. cuando usted comenta esto de la fusión de los protoplastos, siempre menciona el tema de los tubérculos y la fruta aérea. Pero ahora... Porque por una cuestión histórica, que fue lo primero que se hizo. Claro, pero a lo que voy yo es que, por ejemplo, si fuesen dos tubérculos, por ejemplo, una papa y una zanahoria, Podrían producirse los pero no dos. habría un fruto, entre comillas, dominante respecto al O otro. sea, esa es la parte que tú tienes que seleccionar. Es la parte Claro, que... si tenemos Claro, tubérculo y la fruta aérea son independientes unas de otras, ¿no? Está bien, pero desde el punto de vista, digamos, de eficiencia productiva, tú mismo lo acabas de decir. Si produces dos tubérculos vas a tener competencia. ¿Qué produce más? Y entonces ya no te conviene desde el punto de vista de la eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que se busca? En la parte aérea, fruto, de una planta que produce normalmente fruto, y en la parte radicular, fruto de la planta que normalmente produce, por eso es la mezcla. Claro. ¿Ya? Entonces, para aumentar la superficie productiva. Eso es lo que se busca preferentemente. No que estemos pensando en la parte aérea que producen, porque vamos a tener la misma superficie que vamos a estar produciendo la mitad de uno probablemente, o 3/4 de uno y 1/4 de la otra. Claro. ¿Sí? No tendría sentido tenerlo... No tendría sentido. Claro. O salvo que salga un fruto híbrido, que tampoco se busca mucho, porque es la misma cantidad de frutos, que van a tener una mezcla nomás, entonces no aumentan necesariamente. ¿Sí? Entonces, claro, se busca en este caso, en el híbrido de la papa, la posibilidad de tener dos tipos de frutos, ¿cierto? Que se producían inicialmente por separado, en dos especies distintas. Que además, esa es la otra cosa relevante, aquí no hay necesidad de compatibilidad sexual, ¿cierto? En condiciones naturales jamás va a existir un híbrido entre papa y tomate porque no son compatibles. Si yo hago una fusión de protoplastos, sí puedo obtener un híbrido entre esas dos especies, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy haciendo una fusión a nivel celular. ¿Ok? Se dejó de pensar, todavía hay algunos grupos que trabajan en protoplastos, porque yo creo que se va a retomar, pensando justamente en esta necesidad de aumentar la capacidad productiva que tenemos, de usar mejor los espacios. Profe, Dígame. tengo otra duda, disculpa. Cuando usted habla de híbrido, ¿se refiere a lo que estábamos comentando ahora de dos como frutos independientes unos de otros? ¿O se refiere a un único fruto con ambos materiales genéticos? A ver, depende, el híbrido puede definirse de varias formas. En el caso de las plantas, ¿cierto? En general, los híbridos son una combinación genética en que se expresa una característica más que otra. ¿Ya? Eso es un híbrido. Por ejemplo, en la actualidad
la mayoría de las plantas que se comercializan, las semillas que se comercializan, son semillas híbridas, a las cuales, por una razón comercial, se les quita su capacidad de reproducirse. Entonces la mayoría de las semillas que se venden son híbridos estériles. ¿Ya? Se han manipulado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, 1 kilo de semillas de tomate vale 10, 15 millones de pesos. Es cara la producción, entonces lo mismo pasa con el maíz. La mayoría de los maíces que se comercializan modernos son híbridos estériles. ¿Ya? Entonces el negocio de la semilla está en eso, en meter todos los años al productor, obligarlo a que compre. ¿Ya? A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Chiloé, en donde la reproducción no es vía semilla, sino que es vía vegetativa. Entonces, ¿qué hacen normalmente los productores de papas en Chiloé? Cuando cosechan, seleccionan las papas más bonitas y esas son las que venden, ¿cierto? Y se quedan con las papas más chicas, que son papas de menos calidad, entonces el cultivo se les va empobreciendo. ¿Ya? Entonces, hace también una cantidad de años, 15, 20 años atrás, la Universidad Austral desarrolló un proyecto en que recuperó todos los genotipos de papas chilotas y de ahí empezó de nuevo el boom, porque hubo una época en que la calidad del material era muy pobre. ¿Ya? Papas chicas, con los colores que ustedes conocen, todo lo que quieran, pero de mala calidad. ¿Ya? Entonces se hizo una renovación del material, justamente recombinación vía semilla, y lograron recuperar de esa forma los genotipos. Bueno, acá en la parte derecha podemos ver que las células, que las paredes celulares son dinámicas. ¿En qué sentido son dinámicas? Fíjense ustedes, partimos de una planta bien primitiva, por decirlo de alguna manera, en que la pared celular tiene una sola orientación, ¿cierto? Y en esta empieza a haber estructuras distintas. Por lo tanto, la organización que tienen las células en cada una de esas estructuras es diferente. Y eso depende de la pared celular. ¿Ya? La pared celular es un órgano dinámico que va modificándose en la medida que la célula se va diferenciando. Entonces, las paredes celulares son estructuras heterogéneas, están compuestas por capas que se acumulan en forma de lámina. Cada célula secreta su propia pared celular, ¿cierto? Que se unen a través de una estructura que se llama lámina media. Entonces, si ustedes miran aquí, tenemos una célula, acá tenemos otra célula. Estas células están unidas por esta estructura al medio, que se llama lámina media, que se une a la pared primaria de la célula. ¿Ya? Entonces, esta es una célula con pared primaria. Entonces, si miramos ahora, hacemos un corte, ¿cierto? Vamos a tener la célula 1 arriba, la célula 2 abajo, al medio vamos a tener la lámina media que une esas dos células, la pared primaria, y hacia el interior vamos a tener la membrana plasmática. ¿Ok? El espacio entonces que va entre la lámina media y la membrana plasmática es lo que se llama apoplasto, que les mostré en los pelos radicales, ya que el espacio fuera. El espacio que va desde la membrana hacia el citosol es lo que llamamos simplasto. ¿Okay? La pared celular se encuentra interrumpida también por una serie de canales que se llaman plasmodesmos, que son comunicaciones citosólicas. El citosol de dos células se comunica a través de estos canales, entonces permite el intercambio de material, ¿cierto?, de una célula a otra. Entonces, fíjense ustedes, para que veamos cómo está organizada esta pared en términos esquemáticos. Esta es, al interior, ¿cierto? Tenemos hasta donde dice vesícula, esa es la membrana plasmática, ¿cierto? Esto es la membrana plasmática y hacia el interior tenemos el citosol. Y ahí tenemos el aparato de Golgi, del cual se desprenden vesículas, ¿cierto?, que contienen componentes, hidratos de carbono, ¿cierto?, que viajan hacia la membrana plasmática, se fusionan y liberan hacia el apoplasto estos esqueletos que van a ser usados para la síntesis de la pared celular. ¿Qué es la pared celular primaria en el fondo? Es una red compleja
¿cierto?, de macromoléculas que se unen entre sí. ¿Cuáles son las principales macromoléculas que existen en este espacio apoplástico? A nivel de la membrana plasmática existe un complejo enzimático que se llama celulosa sintasa, ¿ya?, que toma, ¿qué es la celulosa? ¿Qué es la celulosa? Es un polímero del azúcar, de la glucosa. Un polímero de Glucosa. glucosa, ya. Un polímero de glucosa, ¿cierto? Entonces, la celulosa sintasa toma polímeros más complejos, los degrada y asociados a ella y libera glucosa, ¿cierto? Que esa misma complejo enzimático, ¿cierto?, lo usa para generar estas que se llaman microfibrillas de celulosa, que son estas estructuras que ustedes pueden ver aquí, que son las más gruesas, ¿ok? Microfibrilla de celulosa. Una microfibrilla de celulosa, para que se la imaginen, es el equivalente a uno de estos cables eléctricos, no los que son un puro alambre, sino que estos que tienen varios alambres pequeños, ¿ya? Así más o menos podríamos pensar o definir qué es una microfibrilla de celulosa. Esas microfibrillas, entonces, forman parte del esqueleto básico al cual se unen otras macromoléculas. ¿Cuáles son las otras macromoléculas que se van a unir? Las llamadas hemicelulosas. ¿Ya? Las hemicelulosas, ¿cierto?, son moléculas formadas por una hexosa y una pentosa. La celulosa está formada solamente por hexosa, que es la glucosa, ¿verdad? En cambio, las hemicelulosas, por eso que se llaman hemi, tienen una mitad pentosa o una parte pentosa y otra parte hexosa. Y aquí ustedes pueden ver cuáles son las principales hemicelulosas. Por un lado tenemos siloglucano, que es la unión entre silosa y glucosa, y glucano da cuenta de cuál es la cadena principal, que en este caso es glucosa. ¿Ok? Otra hemicelulosa es la arabino-silano. ¿Ya? En este caso, silano de silosa, entonces la cadena principal es silosa, a la cual se unen unidades de arabinosa. ¿Sí? Para que aprendan a leer el cuento. ¿Ya? La glucosa es un glucano, puras unidades de glucosa, ¿cierto?, que están unidas y forman un glucano. Puede ser celulosa o almidón, ¿cierto? Porque la celulosa y el almidón están formados por la misma unidad. ¿Cuál es la principal diferencia? La forma como se unen esas unidades, esos monómeros. ¿Ok? Entonces, primero tenemos las hemicelulosas, que son estas sustancias que entrelazan las microfibrillas de celulosa. Tenemos las sustancias pépticas. Las pectinas funcionan como una especie de adhesivo y se localizan preferentemente en la lámina media. Y entonces permiten que dos células vecinas se unan. Entonces, ¿cuáles son las principales sustancias pépticas que vamos a encontrar? Rhamnogalacturonano, homogalacturonano, silogalacturonano, arabinano, etc. No, lo que me interesa de esto es que sepan identificar, ¿cierto?, cuáles son los principales componentes. Celulosas, hemicelulosas y sustancias pépticas. ¿Ok? No que se aprendan los nombres de las sustancias pépticas, no tiene sentido. ¿Sí? Y que todo eso entonces se entrelaza formando una red que es la encargada entonces de dar forma y resistencia a la célula vegetal. Esta red que se forma, como ustedes pueden ver ahí, deja grandes espacios entre sí, por lo tanto no tiene ninguna participación en la permeabilidad de la célula. No regula nada, porque cualquier cosa pasa aquí. ¿Dónde está la barrera? En la membrana plasmática, ¿cierto? En la bicapa lipídica, que es la encargada de filtrar lo que va a entrar o lo que va a salir. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Entonces, acá tienen cuáles son los principales componentes, que es lo que les comento que deben aprender. Las celulosas, que son microfibrillas de 1,4 de glucano, beta 1,4. En el caso del almidón son beta alfa 1,4. ¿Ya? El enlace alfa o beta hace una cosa fundamental. Nosotros producimos enzimas alfa amilasa que degradan almidón, pero no producimos celulasa. Entonces por eso comemos pasto y no lo degradamos. ¿Sí? A diferencia de los herbívoros, que sí tienen la capacidad de degradar, ¿cierto?, ese pasto y
sacar la glucosa que está contenida. Después tenemos las sustancias, las matrices, las sustancias pépticas, las pectinas y las hemicelulosas. ¿Okay? Además, existen proteínas dentro del sistema, proteínas estructurales, que son proteínas ricas en hidroxiprolina, proteínas ricas en prolina y proteínas ricas en glicina. ¿Okay? Estas proteínas normalmente se localizan en algunos tejidos especiales y desempeñan una función de señalización o también de relajación de la célula. ¿Está claro? Entonces, ¿dónde se sintetizan cada uno de estos componentes? En esta figura está súper fácil para que puedan identificarlo. Ahí tenemos colores en la célula de la izquierda, ¿cierto? La membrana plasmática, que es esta estructura que se encuentra en esta posición, ¿cierto? Es el sitio de síntesis para la celulosa y la calosa. ¿Ya? La calosa es un polímero también que tiene una distribución más restringida y se localiza en los tubos floemáticos. ¿Se acuerdan que les comenté que se tapaban en invierno o en otoño para evitar el movimiento? Esa es la calosa. Después tenemos en el sistema de Golgi, que es este tejido que está en color medio amarillo, ¿cierto? Tenemos la síntesis de pectinas, se producen las sustancias pépticas en él. Se produce también el entrecruzamiento de glicanos, ¿ya? Siloglicanos, ¿cierto? Los beta-glucanos, etc. Y también en el Golgi ocurre un sitio de glicosilación de proteínas. Glicosilación implica agregarle a una proteína azúcares, ¿ya? Lo que le va a dar una complejidad. Y finalmente, ¿cierto? En el retículo endoplásmico, que es la estructura en la cual se sintetizan proteínas, se sintetizan todas las proteínas que vimos ricas en hidroxiprolina, ¿cierto? Etcétera, y también enzimas. Enzimas que son hidrolasas, estereasas, peroxidasas, que son, y polisacarosintasas, que son interesantes para la función que tiene esta membrana plasmática, esta pared celular. ¿Ok? Entonces acá podemos ver, ¿cierto? Una microfotografía de electrónica, mostrando estos sacos de Golgi que contienen estas estructuras que son los siloglucanos y proteínas glicosiladas. Estas proteínas están puestas ahí coloreadas con reactivos específicos que reconocen un tipo de molécula respecto a la otra, porque el microscopio, por muy electrónico que sea, no ve moléculas, ¿cierto? Podemos identificarla a través de reacciones. Acá, para que ustedes vean cómo se organiza esta estructura, que es una estructura tridimensional. Uno la mira plana, pero no es plana, es tridimensional. Tenemos abajo la membrana plasmática, ¿cierto? Que secreta estas que son las microfibrillas de celulosa. Estas microfibrillas se entrelazan entre sí por las hemicelulosas y las sustancias pépticas que van a unir, ¿cierto? Acá arriba tenemos sustancias pépticas que van a unir dos células vecinas a través de la lámina media. ¿Ok? Y se va a ir formando esta estructura cohesiva, ¿verdad? Que va a dejar poco espacio entre sí. Bueno, aquí podemos ver entonces cómo se van produciendo estas microfibrillas de celulosa. Allá tenemos arriba una ampliación y podemos ver esta pared celular que es como una especie de red, ¿cierto? Y los componentes principales son estas microfibrillas que son cadenas de beta-glucanos. Estas cadenas son polímeros que varían, ¿cierto?, en la longitud y que van a generar en ciertos lugares dominios cristalinos que le dan esta mayor resistencia a la microfibrilla. Esta microfibrilla de celulosa es altamente flexible, ¿cierto? Y por eso permite que en las plantas ricas en celulosa las estructuras sean flexibles, se puedan tornar frente al viento. En cambio, cuando esta estructura se rigidiza por la presencia de lignina, ¿cierto? Se hace una estructura dura y resistente. Entonces aquí podemos ver que estas microfibrillas son unidades repetidas, como decía antes, a través de estos enlaces beta 1,4, ¿verdad? Esos enlaces beta 1,4 hacen que puedan ser degradados por enzimas como la celulasa, por ejemplo. Un hongo, cuando va a atacar una célula vegetal, lo primero que hace es liberar enzimas que comienzan a degradar esta pared, ¿cierto? Y generan espacios entre ellas que le permite ingresar
y establecerse en el citoplasma celular y consumir los nutrientes que allí están contenidos. ¿Ya? Aquí solamente para mostrarles lo que les hablaba antes, cómo se producen las microfibrillas. En la membrana plasmática podemos ver ahí en la bicapa lipídica el complejo celulosa sintasa, ¿cierto? Que pueden ver ustedes que está unido, ¿cierto?, a un complejo sacarosa sintasa. Este complejo lo que utiliza es sacarosa como sustrato, ¿cierto? Lo hidroliza, ¿cierto?, mediante una enzima que es una invertasa. Esa hidrólisis, la sacarosa está formada por glucosa y por fructosa, ¿verdad? Genera glucosa que entra al sistema celulosa sintasa y esta celulosa la modifica generando esta UDPG, que es un azúcar activo, ¿cierto? E ingresa y se forman estas cadenas, ¿ya? Estas cadenas que van a formar la microfibrilla. Entonces, cada microfibrilla contiene múltiples cadenas de celulosa unidas a través de puentes de hidrógeno. En general existen entre 18 y 36 cadenas de celulosa, ¿cierto? Polímero de celulosa en plantas superiores. De 18 a 36 casi el doble. Podemos ver entonces aquí la microfibrilla que dan esta estructura altamente consistente. ¿Ok? Ya, entonces, la celulosa sintasa, ¿cierto?, está localizada en la membrana plasmática con distintas orientaciones. Entonces, las microfibrillas que van saliendo, en algún caso son paralelas, en otro caso perpendiculares, ¿cierto? Y eso va formando esta estructura de red, ¿ya? Porque si fueran en la misma dirección, las microfibrillas estarían siempre puestas ordenadamente una al lado de otra, entonces no tendríamos el entrecruzamiento. ¿Ya? Ahí pueden ver, ¿cierto? Tenemos microfibrillas de celulosa en esta orientación, tenemos acá, ¿cierto? Y eso va generando entonces esta diversidad de orientaciones. Vamos a saltar esto. Entonces, dentro de las proteínas, de las otras estructuras que existen, están las pectinas, como ya dije. Las pectinas son polisacáridos cargados negativamente, ¿cierto?, que le dan esta resistencia a la pared celular. Se unen a calcio, ¿cierto?, formando una estructura tipo gel, y las pectinas se localizan diferencialmente dentro de la pared celular, modulan la porosidad de la pared celular, ¿cierto?, el tamaño de los poros, el pH y la concentración iónica dentro de la pared celular. Tenemos las proteínas ricas en hidroxiprolina, ¿cierto?, que son estructuras multiméricas. También las proteínas ricas en prolina. La prolina es un aminoácido súper relevante en las plantas porque participa en la tolerancia, por ejemplo, a la sequía. ¿Ya? Las plantas que toleran bien la sequía acumulan prolina como una forma de defensa. Las proteínas ricas en glicina, que tiene una estructura beta, y las proteínas araminogalactano. Estas proteínas, ¿cierto?, se postula que tienen una función de sensar estímulos que recibe la célula vegetal y transmitirlo, ¿cierto?, a la célula para que ésta pueda generar respuestas adecuadas. ¿Qué pasa en las plantas que se diferencian? En las plantas que se diferencian, ¿cierto?, aparece una pared rígida, ¿ya? Es decir, cuando la célula dejó de crecer, aparece una pared rígida que se llama pared secundaria. Esta pared secundaria, ¿dónde piensan ustedes que podría estar? ¿Cercana a la lámina media o a la membrana plasmática? Lámina media. ¿De dónde vienen los componentes que forman la pared? ¿De dónde salen? De la membrana. De la membrana. Entonces, ¿dónde estará localizada la pared secundaria? ¿Más cerca de la membrana o más? Cerca de la membrana. ¿Ah? Sí. Entonces, porque uno tiende a pensar siempre que si tengo la pared primaria va a estar por fuera de la pared secundaria, ¿cierto? Pero no es así, porque como los productos de síntesis vienen
de la membrana plasmática, la pared secundaria queda más cerca de la membrana, está hacia el interior. ¿Ok? Entonces, esta pared secundaria se produce cuando las células han cesado completamente su crecimiento, ¿ya? Y han dejado, ya no tienen ninguna modificación. Entonces, en las paredes primarias existe entre un 15 a un 30% de celulosa y no existe lignina. ¿Ya? En las paredes primarias, ¿cierto? Muchos de los otros componentes son hemicelulosa, sustancias pépticas. En las paredes secundarias, ¿cierto? Que es una pared altamente reforzada, tenemos entre un 50% a un 95% de celulosa y un porcentaje de lignina que puede alcanzar hasta un 35-40%, dependiendo de la planta, obviamente. Estas plantas que tienen cerca del 50%, y que es la encargada de darle resistencia a la pared celular. Entonces, aquí podemos ver algunas estructuras, ¿cierto?, lignificadas. Vemos arriba esto que les comenté, los frutos, que aparece esta dureza, ¿verdad?, que les hablé, en el zapallo, en las peras. Esa cosa que se ve en la pared arriba, en una pera, ¿cierto?, es un tejido esclerenquimático. Y acá tenemos un colénquima, ¿cierto?, que también se refuerza la pared celular allá en el extremo arriba para darle esta elasticidad. No es la pared celular completa, sino que en ciertos puntos, y eso le da una mayor elasticidad a la célula. Y también se encuentra la pared secundaria, altamente funcional, en la pared celular de las células de guarda. Estas células que regulan el funcionamiento de los estomas, ¿cierto?, para que se abran y se cierren. Una pared celular secundaria típica, ¿cierto?, de los elementos cilemáticos. Allá tenemos el xilema, en que esta estructura externa, ¿cierto?, es solamente pared celular, y esa pared celular es básicamente pared secundaria, altamente lignificada, ¿ya?, para darle funcionalidad al tubo cilemático, a las traqueidas, ¿verdad?, a los vasos, haciendo que estos toleren la presión que significa el transporte de agua. Aquí, para que miremos hacia el interior, ¿cierto? Entonces, fíjense, tenemos la lámina media, ¿ok? Esta que está aquí en rosado. Inmediatamente pegada a la lámina media vamos a tener la pared primaria y diferentes capas que conforman la pared secundaria. Diferentes capas que tienen distinta orientación. Fíjense ustedes la forma como se ven esas líneas, ¿cierto? Esa disposición de las microfibrillas de celulosa, que son la S1, S2 y S3. La capa S2, ¿cierto?, representa, que es la más relevante, entre el 75 al 85% del grosor de la pared secundaria en árboles leñosos. Entonces, algo respecto de cómo se produce el crecimiento de esta pared celular. En muchas células, ¿cierto?, se produce lo que llamamos el crecimiento difuso. El crecimiento difuso, ¿cierto?, consiste en la elongación de la estructura celular, ¿cierto?, en una dirección más que en otra. Ya vimos, ¿cierto?, que si esta estructura inicial no tuviese pared celular, ¿cierto?, la presión del agua generaría ¿qué tipo de célula? ¿Células esféricas? ¿Ah? Esférica, ¿cierto? Como no tiene ninguna estructura rígida, la presión es la misma en todos los puntos de la célula, y tiende a ser esférica, como va a ser una célula animal. Entonces, acá tenemos este crecimiento difuso. Ese crecimiento difuso varía dependiendo de cuál es la orientación que tienen las microfibrillas de celulosa. Una orientación es la isotrópica, ¿cierto?, en que podemos tener
esta orientación que se observa a la izquierda, en que las microfibrillas están orientadas totalmente al azar, no tienen una disposición definida, y eso hace entonces que las células puedan alcanzar, en algunos casos, una forma más o menos esférica. La normal es esta, ¿cierto? En que no hay una elongación, no hay tanta diferencia entre el largo y el ancho. ¿Sí? ¿Por qué? Por la orientación que tiene la microfibrilla. Y la otra es la orientación anisotrópica, en donde las microfibrillas tienen una orientación transversa. Esta orientación entonces es lo que hace que esta célula se elongue más en una dirección que en otra. ¿Sí? Y esa es la forma más típica de las células vegetales, más largas que anchas. Y después tenemos el crecimiento del ápice, que se produce en los pelos radicales y en los tubos de polen, en donde la expansión va generando un crecimiento, ¿cierto?, en una longitud, permitiendo que se forme este pelo radical, ¿ok?, que ustedes ven ahí con la línea roja, y eso es nada más que orientación de la pared celular. Solo para que entiendan esto, reitero, tampoco es tan relevante de que tengan que aprenderse nombres, sino que entiendan que las distintas formas que tienen las células vegetales responden a la orientación que tiene la pared celular en los distintos tipos de células que componen el órgano. ¿Okay? En el grano de polen, en las células en general. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos cómo se va produciendo este fenómeno de diferenciación y reorientación de la pared celular. Recuerden ustedes que partimos desde el ápice, un tejido meristemático que es altamente indiferenciado, ¿cierto?, que tiene una pared primaria delgada, ¿sí? Esas células meristemáticas se van a ir diferenciando hacia abajo están más diferenciadas, ¿cierto? Y por lo tanto, la pared celular en ese proceso de diferenciación va a ir modificándose hasta alcanzar, ¿cierto?, una estructura definitiva que va a ser la que le va a dar el tipo de característica que tiene la célula en un tejido específico. Si hacemos un corte en este nivel, ¿cierto?, vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de células, ¿cierto?, de la corteza, del parénquima, xilema, floema, cámbium, etc. ¿Ya? Y eso resultó de una célula única que venía del meristema. Entonces esa célula se fue modificando y la deposición, ¿cierto?, o la forma como se sintetiza la pared celular es lo que genera esta variación en tamaño y forma celular. Entonces, dentro del desarrollo de la célula vegetal hay un aspecto bien relevante, que las células crecen, ¿cierto?, por lo menos durante un periodo en que están todavía en expansión. Para que una célula pueda crecer, lo primero que tiene que ocurrir es una relajación de la pared celular. ¿Qué significa que la pared celular se relaja? Significa que ciertos enlaces que existen, ¿cierto?, entre las microfibrillas de celulosas y los glicanos que la entrecruzan, ¿cierto?, se rompan. Entonces, fíjense ustedes, aquí arriba tenemos una pared celular que tiene una determinada condición. Viene la relajación, que consiste en la ruptura de enlaces, de uniones, y eso entonces permite que se vayan incorporando nuevos elementos, ¿cierto? Y esos nuevos elementos que se agregan permiten que el sistema crezca. Es como cuando uno tiene, ¿cierto?, quiere unir dos hilos, ¿verdad?, y no le da, entonces tiene que poner entre medio un sistema que permite elongar. ¿Ya? Es parecido. Entonces se corta, se ingresan nuevos componentes y el sistema se estira. Si no, puede elongarse parcialmente por efecto de la presión que ejerce el agua, se estira como un elástico, pero baja la presión y vuelve, entonces eso no es crecimiento. ¿Ya? Es una cosa circunstancial, producto de la presión. Entonces solamente hay crecimiento cuando hay incorporación de nuevos elementos. ¿Ya? Eso es fundamental. Entonces, en este proceso participan hormonas.
Hay hormonas vegetales que son las que hacen que se produzcan o se activen enzimas que rompen estos enlaces, entre las cuales están las expansinas. Las expansinas cortan enlaces y elongan, y están las glucanasas u otras enzimas hidrolíticas. ¿Ya? Esas enzimas son activadas y producidas en respuesta a un balance hormonal que experimenta este sistema. Y también se puede lograr este crecimiento mediante lo que se llama el crecimiento ácido. Si ustedes tienen un trozo de tejido, ¿verdad?, y están midiendo crecimiento, y le agregan al sistema o le bajan el pH, un pH levemente ácido, van a ver que ese trozo que está en ese pH crece mucho más rápido que un trocito equivalente que está en un pH neutro. ¿Por qué? Porque el pH hace que se activen estas enzimas y entonces corten los enlaces. ¿Ok? Eso es. Entonces, aquí para que veamos cómo crece un sistema. Fíjense ustedes, tenemos la célula original. En 2 incrementa, ¿cierto?, la extensibilidad de la pared celular, se extiende y baja la presión de turgor. Es decir, baja la presión que está ejerciendo el agua. En 3 entonces se produce el ingreso de agua. El ingreso de agua va a generar una presión, ¿cierto?, sobre la célula. Esa presión sobre la célula hace que incremente el volumen, ¿ya? Sin embargo, ese incremento de volumen, si no implica un aumento de nuevo elemento a la pared celular, va a volver a su condición inicial cuando desaparezca la presión. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay un incremento en el volumen. Se fijan ustedes que el espacio aquí entre medio se refuerza la pared celular con el ingreso de nuevos componentes, ¿ya?, nuevos siloglucanos, nuevas fibras de celulosa, y finalmente tenemos que la pared, ¿cierto?, se ha reforzado y ha aumentado el volumen respecto de la condición inicial. Ese es un crecimiento, ¿sí? Ese crecimiento entonces se produce n veces hasta que la planta completa va creciendo. ¿Ya? Cuando ustedes, ¿cierto?, ven una planta marchita, ¿verdad?, y le agregan agua y esa planta se recupera, eso es porque la presión de turgor aumentó, no porque haya habido crecimiento, ¿sí? Solo hay crecimiento si ustedes sostenidamente le agregan agua a esa planta, la riegan bien, ¿cierto?, con una planta que no están regando, y van a comparar que efectivamente después de una semana o 2 semanas, esta planta que está bien regada crece mejor que la que no. Y eso implica no solamente un aumento de la presión, sino que la síntesis de nuevos componentes a nivel de la pared celular, que son las que sustentan el crecimiento. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo que les comentaba antes, las 3 capas de la pared secundaria que están hacia el interior para que lo vean bien: la lámina media, la masa externa, la pared primaria, que está aquí delgadita de abajo, y la pared secundaria, que es bastante más gruesa, que es la que finalmente rigidiza, ¿cierto?, la célula vegetal cuando ya esta no va a crecer más. Esta célula con pared secundaria no va a crecer más. Es una pared con contenido variable de lignina, pero, ¿cierto?, que es altamente dura. ¿Cuál es el problema que tiene la lignina desde el punto de vista ambiental para las empresas que hacen aislamiento de celulosa? En que la lignina prácticamente no se degrada con nada. Hay ciertos hongos que la degradan, pero a una tasa muy baja. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a visitar una empresa en donde se procesa la celulosa, van a encontrar que hay cerros de desechos que corresponden a residuos de lignina que están ahí y que no se puede hacer nada con ellos, porque son totalmente inertes, por decirlo de alguna manera, o tienen una tasa de descomposición muy rápida, muy lenta, que no permite su degradación. Reitero esto además, que 2 células vecinas, independiente de cuán complejas sean, pueden estar comunicadas, ¿cierto?, si son células vivas, ¿cierto?, a través de estos canales que se llaman plasmodermos. Entonces, a través de estos plasmodermos se produce el movimiento pasivo de nutrientes de una célula a otra, es decir, por diferencia de concentración.
Ahí no hay transporte activo, es un transporte pasivo. Ahora, ¿por qué digo células vivas? Porque estas células vivas tienen un citosol, ¿cierto?, activo. En el caso de las células cinemáticas esto prácticamente no tiene relevancia porque no hay citosol que compartir. ¿Ya? Ahí están los plasmodesmos para que lo vean bien. ¿Estamos en la hora? Sí. Ok, eso era justo. ¿Preguntas?